que se haya usado el Real Decreto Ley y no el proyecto de ley. Además, conviene recordar también que el propio Tribunal Constitucional dice que la sentencia no producirá efectos y, por tanto, las actuaciones realizadas que son firmes no podrán ser revisadas. Esa es la verdad y lo demás son juicios de valor. Mariano Rajoy no se siente aludido por la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal presentada por su ministro de Hacienda, por lo que ni a él ni a Montoro se les pasa por la cabeza dimitir. Lo vemos ya en las 5 W. El presidente del Gobierno ha calificado de juicios de valor, ya lo han escuchado, los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional para tumbar la amnistía fiscal que impulsó Montoro en el año 2012. Lo ha hecho en respuesta a Margarita Robles, que se ha estrenado en la Cámara como portavoz de los socialistas, pidiendo explicaciones al PP sobre la tan manida amnistía. Asimismo, Joan Baldoví ha desgranado todo un rosario de dimisiones en las que recuerda casos en los que ministros se marcharon por muchísimo menos. Para todos ellos, Rajoy ha tenido respuesta, mientras que a la primera ha recordado las 2 amnistías fiscales llevadas a cabo por el Partido Socialista en las legislaturas de Felipe González. A Joan Baldoví le ha dado un zasca, afeando que cuando le presentan una moción de censura, vota en contra de ella, vota para que Rajoy no se marche y cuando esta no sale adelante, pide su cabeza. Normal, opina Rajoy, que desde Podemos le acusan de proteger a las élites. Aunque el presidente ha estado acertado en sus respuestas a Robles y a Baldoví, ha terminado por pasarse de frenada al enmendar la plana al tribunal bajo el que habitualmente se parapeta para impedir, entre otras muchas cosas, la consumación del desafío catalán. Por su parte, Montoro seguirá pegado a su escaño hasta que termine con el déficit en España. Así lo ha dicho, al tiempo que ha justificado su amnistía en que se vivían tiempos de asfixia. Y llegamos por fin al cómo el presidente del Gobierno, en su intento de quitar importancia a lo dicho por el TC, ha asegurado además que la sentencia no tiene ningún efecto y ha puntualizado que lo que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional es el medio utilizado, el decreto ley, y el no haberlo hecho con un proyecto de ley. ¿Puede el presidente del Gobierno enmendar la plana al tribunal que rige los principales conflictos en España? Editorial con Gonzalo Bans. Muy buenas noches, Beatriz. Desde luego que no. El Gobierno no puede enmendar la plana al Tribunal Constitucional, o no debería. Básicamente por 2 razones. La primera, porque si lo hace el Ejecutivo, ¿qué no va a hacer el resto de partidos políticos, entidades o administraciones que se ven afectados o que se pueden ver afectados por una sentencia del Constitucional? Hoy, por ejemplo, hemos conocido que el mismo tribunal ha anulado el nombre de la Consejería de Asuntos Exteriores de Cataluña y ha blindado las competencias del Estado. Con lo dicho por Rajoy, ¿qué van a decir los separatistas? Acatar la sentencia lo tendrán que hacer, pero ya lo van a aprovechar, ya se lo vaticino, para disfrazarlo como un nuevo supuesto ataque a la soberanía catalana. Rajoy y su gobierno han sido imprudentes. El Constitucional, y este es el segundo motivo, es hoy el gran aliado del gobierno para frenar el desafío independentista. Y con esta muestra de desdén no hacen más que deslegitimar a un órgano absolutamente politizado, eso sí, que es la punta de lanza contra el mal llamado procés. Está claro que el Ejecutivo no ha reflexionado lo suficiente las consecuencias de sus críticas y si no, al tiempo. Gracias, Gonzalo. Repasamos las principales noticias del día en titulares. Los bomberos portugueses sospechan ahora que el incendio fue provocado, el incendio más mortífero de la historia del país, que ha arrasado 30.000 hectáreas y ha costado de momento la vida a 64 personas. No fue, como se pensaba hasta ahora, consecuencia de un rayo. Así lo apunta el presidente de la Liga de Bomberos de Portugal al asegurar que la primera hipótesis se produjo bastante más tarde que el inicio del incendio. En Michigan, un ataque a un policía apuñalado por la espalda y en el cuello en la segunda planta de la principal terminal del Aeropuerto Internacional de Flint ha provocado la evacuación y cierre inminente del mismo. No hay ningún herido, únicamente el agente que se encuentra en estado grave en el hospital. Un sospechoso ha sido arrestado y se investiga si se ha podido tratar de un ataque terrorista. Pedro Sánchez no se rinde en sus intentos por desbancar a Mariano Rajoy de la Moncloa. El líder socialista se reunirá la semana que viene con Albert Rivera y con Pablo Iglesias en un nuevo intento para acercar posiciones y conseguir una mayoría alternativa que le permita llegar al gobierno. Encuentro que se hará por separado, sin posibilidad de acuerdo a 3. Desde Ciudadanos, Albert Rivera pide no perder el tiempo y avisa a Sánchez de que si sus intenciones se basan en una moción de censura con el apoyo de Podemos y los separatistas, no es necesario ni siquiera celebrarla.
pero si lo que quiere entrar el señor Sánchez es en un bucle para volver a hablar del año pasado, del año anterior y volver a plantear mociones de censura con Podemos, los separatistas, pues no hace falta que nos reunamos. Y en nuestra habitual sección de Cita con la Historia hablaremos con nuestro historiador, profesor y escritor de cabecera, Fernando Paz, de todas las armas secretas con las que contaba el frente alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El aeropuerto de Michigan ha sido evacuado después de que un policía fuera apuñalado en el cuello, según informan medios locales. El policía estaba apoyado sobre sus manos y rodillas y sangraba por el cuello. Así lo ha declarado Ken Brown, un testigo que se encontraba en esos momentos en el aeropuerto. Brown ha agregado que vio un cuchillo en el suelo cerca del oficial herido y que un hombre fue detenido por la policía. Según publica la cadena Fox News, el atacante habría sido también detenido por la policía. El ataque se producía a las 9:45 de la mañana, hora de Estados Unidos, en el segundo piso de la terminal principal del aeropuerto. Un oficial que trabajaba en el aeropuerto ha explicado que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Además, han solicitado a los pasajeros que tengan previsto viajar que consulten con sus aerolíneas para informarse sobre posibles cancelaciones o retrasos. Y en España están viendo en pantalla la detención llevada a cabo por la Guardia Civil, que detenía esta madrugada a 3 yihadistas en Madrid, muy radicalizados y extremadamente peligrosos. Al menos uno de ellos pertenecía al Estado Islámico y en los registros se han encontrado varios manuales en los que se explicaba cómo atentar o inmolarse. El cabecilla reclutaba a otros musulmanes para llevar la yihad violenta en España. Pues promoviendo, difundiendo y al mismo tiempo alentando, instruyendo también a otras personas para que se pudieran incorporar en este modelo de radicalización a Daesh, pues creo que es la lectura de que la policía y la Guardia Civil están haciendo una gran labor, lo que venimos diciendo. También durante la madrugada pasada, Bélgica ha conseguido parar una nueva masacre terrorista en Bruselas tras la explosión de un artefacto en la estación central. El terrorista fue inmediatamente abatido por militares, por lo que afortunadamente no hay que lamentar muertos ni heridos. Esta misma tarde, la Fiscalía Federal belga confirmó que el presunto terrorista es un marroquí de 36 años, vecino del barrio bruselense de Molenbeek. Los medios belgas ya lo han identificado como Usama Zariou. Por su parte, el portavoz del Ministerio Público, Eric Van Sipt, confirmó también en rueda de prensa que la maleta que detonó el atacante llevaba clavos y pequeñas botellas de gas, pero que no portaba ni armas de fuego, ni cuchillos, ni tampoco ningún cinturón con explosivos, como apuntaban los medios locales en un primer momento. Está claro, dice el portavoz, que trató de hacer más daño del que causó. Los daños podrían haber sido mucho peores. Pues hagamos un repaso con las cifras en la mano. ¿Cuántos europeos han sido asesinados por el yihadismo desde el inicio de la crisis de refugiados? ¿Cuántos atentados han tenido lugar en suelo europeo? ¿Qué número de refugiados eran en realidad terroristas? Tiene todos estos datos Pepe García Saavedra. Pepe, buenas noches. Efectivamente, Beatriz, 2017 ha sido... No, empiezo otra vez, perdona. Que tenemos problemas de conexión con nuestro compañero Pepe. Pepe, cuando puedas recuperas la conexión y nos lo cuentas. Y la Unión Europea facilitará la búsqueda de empleo a los refugiados recién llegados a Europa. Los extranjeros, decimos, recién llegados a la Unión Europea, con derecho a quedarse en ese territorio, dispondrán de ahora en adelante de una nueva herramienta presentada este martes por la Comisión Europea que aumentará sus opciones de encontrar empleo. ¿Cómo? Bueno, pues al recoger sus cualificaciones, competencias y experiencia laboral. Se trata de un editor web que pretende colmar las deficiencias que hoy encuentran los centros de recepción, los servicios de empleo y de integración de los países de acogida. En particular, el nuevo instrumento ha sido diseñado para los refugiados y para los solicitantes de asilo. Su uso no será obligatorio, sino que se dará libertad a los países de la Unión para recurrir a él o no. Muchas novedades ante la amenaza yihadista. Para profundizar un poquito más en esta crisis de refugiados en Europa, contamos ya con la ayuda de Ricardo Ruiz de la Serna, experto en relaciones internacionales, también en terrorismo. Señor de la Serna, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues hoy lo hemos visto, la Guardia Civil detenía a tres yihadistas que calificaba de muy peligrosos. Ocurría en la madrugada de hoy en Madrid, concretamente en la zona de Embajadores.
Y se han encontrado en los registros con material también peligroso, como pues, con todo tipo de consejos sobre cómo atentar, cómo inmolarse. Gracias a Dios no ha ocurrido nada, se les ha podido detener antes, pero Ricardo, ¿podría haber muchos casos como los de estos 3 yihadistas detenidos en suelo español? A ver, no lo sabemos porque a menudo esto queda en manos de los servicios de seguridad del Estado, ¿no? De las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son las que tienen las cifras. Pero si vemos la perspectiva en toda Europa, sí se han dado casos. La transformación que la tecnología ha propiciado en el yihadismo es que antes era necesario que se trasladasen a campos de entrenamiento para aprender lo fundamental para cometer un atentado, y ahora parte de ese entrenamiento lo pueden hacer a través de Internet, pueden acceder a manuales operativos, pueden acceder a vídeos, y algunos de ellos terminan teniendo cierta capacidad de operar. En todo caso, el ministro Zoido ha advertido que sobre todo tenía información acerca de posibles objetivos. Por otra parte, Ricardo, Bruselas ha conseguido abortar una explosión, ha detenido a un presunto terrorista yihadista de origen marroquí que vivía en Molenbeek, que es esa no-go zone. La existencia de estos barrios, estas no-go zones, como el de Bruselas, hay también en Londres, hay también en París, ¿pueden realmente estos barrios ser controlados por las autoridades de los países de acogida o son un polvorín de terrorismo islamista radical? Pero depende de la voluntad del Estado. Estas zonas surgen por una confluencia de problemas. Surgen porque hay a la vez problemas de exclusión social, hay problemas económicos, hay problemas de desempleo, pero también hay una dejación por parte del Estado. Entonces, sí se pueden controlar. Hay formas de la actuación policial, digamos, inmediata, la infiltración, la utilización de los servicios de información, incluso el propio control de seguridad ciudadana, lo que se llama la policía de calle. Pero además de esto también hay que aplicar y hay que implantar medidas de desarrollo social, mejorar el sistema educativo. Es una actuación que tiene muchos niveles administrativos, pero la respuesta es sí, claro que se pueden controlar. Bueno, pero Ricardo, perdona que incida en esto, pero vimos, por ejemplo, en el primer atentado de Bruselas en el aeropuerto, ¿sí?, que los terroristas no pudieron ser detenidos porque se escondieron en Molenbeek, sí. Y entonces no es tan fácil como parece. No digo que sea fácil. Tu pregunta era si se puede, no sé si de hecho se está controlando. Lo primero que decía... O sea, poderse se puede. Bueno, pues ¿qué medidas pondrías, qué medidas a tu juicio tendrían que adoptar los gobiernos europeos para poder controlar la amenaza yihadista y, por supuesto, también estos barrios en los que pues, se protegen entre ellos? Pues lo primero que es necesario es una voluntad política. Entonces, a corto plazo sí que cabe un control policial y sí que cabe un despliegue. Lo que ocurre es que esto es solo a corto plazo. A medio plazo es necesario implantar otras medidas que no son solo de control policial, que supone, por ejemplo, contar con las comunidades, que supone reforzar el tejido de la sociedad civil, y en algunos casos la lucha, como decía antes, se despliega en varios niveles. No es únicamente un problema de desarrollo social, hay un problema de seguridad ciudadana evidente. Hay una crisis hace unos 10 años en la banlieue, en la periferia de algunas ciudades francesas, donde comenzaron una serie de actos vandálicos, donde se fueron quemando coches, etc. La intervención en aquella época del gobierno francés, al comienzo fue una intervención fundamentalmente policial, como tenía que ser, porque se estaban cometiendo delitos, y delitos en algunos casos muy extendidos. Lo que ocurre es que después de esto es necesario entrar con otras medidas que no son solamente policiales. Pero el primer paso es que haya una voluntad política, es admitir que hay un problema, que hay una zona que se ha escapado al control del Estado. Precisamente este no reconocimiento por parte de las autoridades en Bruselas, bueno, pues hace que conozcamos noticias como la que les acabamos de contar. La Unión Europea ha puesto ahora en marcha un mecanismo que puede convertirse en un nuevo efecto llamada a los refugiados, pues asegurándoles que se les va a facilitar encontrar empleo en Europa. Claro, aquí hay dos problemas. Un problema es la efectividad de los mecanismos. Hay, por ejemplo, una dificultad que se están encontrando algunos servicios sociales en países europeos, que es la propia dificultad que hay para capacitar a los trabajadores. Se les puede capacitar. No es un problema de falta de programas sociales, pero sí es un problema previo, por ejemplo, de las herramientas lingüísticas necesarias para hacerlo. Junto con esto hay un segundo nivel, que es el que tú señalabas del efecto llamada. Perdona, Ricardo, cuando dices herramientas lingüísticas, ¿a qué te refieres? El dominio y la alfabetización en su propia lengua nativa, en la propia lengua madre que hablan. Es decir, la persona que viene, por ejemplo, habla pashto, habla urdu, habla dari, no basta solo que lo hable, es necesario que tenga cierta
cierto nivel de lectoescritura. Es necesario que esté en condiciones de leer textos en su propia, insisto, en su propia lengua, la lengua que trae de su país de origen. En ocasiones, por ejemplo, hay una dificultad que no es únicamente lingüística, es también una dificultad educativa básica. Faltan los cimientos para formar a una persona para el mercado de trabajo. Pensemos, por ejemplo, antes hablaba de la lectoescritura, de las habilidades para aprender a escribir. Es decir, son personas que vienen de situaciones verdaderamente terribles, una postración social total. Entonces, no es únicamente una cuestión de programas para el empleo y punto. A veces es necesario trabajar desde mucho antes en el nivel educativo, porque aunque la persona tenga una edad, desgraciadamente no ha podido tener una formación necesaria para cualificarse. Pero luego hay otro problema, que es el efecto llamada, que es cómo llegan el mensaje de estas medidas a los países y cómo, por ejemplo, los tratantes de seres humanos lo manipulan. Claro. Ricardo, además hoy hay una novedad importantísima porque algunos países de la Unión, algunos países europeos, se están empezando a hartar de esta política impuesta por Bruselas de acogida de refugiados por cuotas y han dicho basta. ¿De qué países hablamos? ¿Qué es lo que han dicho exactamente? El debate de fondo es si la Unión puede o no puede imponer a un Estado la aceptación de cuotas de refugiados cuando esto puede afectar a su seguridad nacional, porque la política de seguridad nacional no es una competencia de la Unión, es una competencia de los Estados. Entonces hay 4 países, los países del llamado Grupo de Visegrad, que son Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia, que han plantado cara y han señalado el riesgo que a su juicio supone no la aceptación en sí, sino el diseño de la política de cuotas para su propia seguridad nacional. Y 3 de ellos, Hungría, Polonia y la República Checa, ya han sido apercibidos de que habrá sanciones. Eslovaquia, en cambio, ha impugnado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la propia obligación que se les trata de imponer de aceptar a los refugiados. Pues ha quedado clarísimo. Ricardo Ruiz de la Serna, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, parece que ahora sí tenemos preparada esa conexión en directo con Pepe García Saavedra. Hacemos ese repaso con las cifras en la mano para conocer cuántos europeos han sido asesinados hasta el momento por el yihadismo desde el inicio de la crisis de refugiados, cuántos atentados han tenido lugar en Europa y qué número de refugiados eran en realidad terroristas. Pepe, no sé si me escuchas. Muy buenas noches. Efectivamente, Beatriz, ya son 24 los ataques islamistas registrados desde 2015. Con las 8 víctimas mortales que 3 islamistas dejaron en el ataque al Borough Market de Londres, ya son 332 los ciudadanos europeos que han sido asesinados por islamistas. Las cifras son demoledoras, un muerto cada 3 días desde 2015. Este mes de junio de 2017 ha sido especialmente activo en el yihadismo. Ha habido 4 ataques, como decíamos, el de Londres, en el que falleció el español Ignacio Echevarría, y otros 3 que, gracias a la rápida actuación de la policía, se han lamentado víctimas. 2 en París, uno en los Campos Elíseos y otro en Notre Dame, y el de ayer vivido en Bruselas, donde un hombre estallaba una maleta en la estación central de la capital belga. Preguntabas por los refugiados. Bien, pues sabemos que ya tenemos asegurado por fuentes oficiales que los terroristas que atacaron París en 2015, los de Bataclan, entraron como refugiados. Y también sabemos que los que perpetraron un atentado en el aeropuerto de Bruselas un año después también entraron como refugiados. Otro ejemplo es el hombre que irrumpía con un camión en el paseo marítimo de Niza, que también se movió alrededor de Europa sin ningún tipo de control, gracias al problema que supone el espacio Schengen, que no hay ningún tipo de control fronterizo. Y ya como último decir que uno de los atacantes que acabó con la vida de Ignacio Echevarría también se estuvo moviendo por Europa sin ningún tipo de control. Pepe, muchísimas gracias. Buenas noches. Hay más novedades porque la Unión Europea ha sido distinguida hoy con el premio Princesa de Asturias de la Concordia, el galardón al que optaban 28 candidaturas procedentes de 16 países. Es el último en fallarse de la 27ª edición de los premios que serán entregados el próximo mes de octubre en el Teatro Campo Amor de Oviedo, en una ceremonia presidida por los Reyes de España. El jurado ha decidido premiar a la Unión Europea por considerar que su contribución es fundamental al más largo periodo de paz de la Europa moderna, por difundir también, así lo considera, valores como la libertad, los derechos humanos y la solidaridad, valores que proyectan, dice el jurado, esperanza hacia el futuro en tiempos de incertidumbre. Hoy es uno de los grandes protagonistas del proyecto europeo. Aceptamos en nombre de la Unión Europea este prestigioso galardón y agradecemos el reconocimiento y el gran honor que nos llega de España.
¿Es la Unión Europea meritoria de esta designación? Se lo preguntamos ya a José Javier Esparza. Esparza, buenas noches. ¿Qué te parece la elección de la Europa comunitaria como premio a la concordia? Buenas noches, Beatriz. Bueno, los premios Princesa de Asturias, hasta antes de ayer Príncipe de Asturias, son la apología permanente de lo políticamente correcto, así que no es de extrañar que hayan dado el premio a la Unión Europea. Son los premios de prisa, los premios del país, siempre lo han sido, y esto no iba a ser una novedad. Hombre, que le hayan dado el de la concordia con la que ha estado cayendo en los últimos meses, 2, 3 años en Europa, pues tiene mucho mérito, pero no deja de ser una opción ideológica muy clara por parte del jurado, ¿no? La Unión Europea es la que acaba de decirle a otros países como Hungría, Polonia, que son parte de la Unión Europea, que o aceptan la política de refugiados que marcan Merkel y compañía o se quedan fuera de la Unión Europea. Como ejemplo de concordia no parece que sea el más adecuado, pero esa es la política que ellos quieren marcar. En el fondo es coherente que un jurado como este, con los intereses que defiende, le haya dado ese premio a la Unión. Al final es un premio a la falta de concordia entre europeos, que es exactamente lo que está provocando la Unión Europea. El Pleno del Congreso ha aprobado la iniciativa presentada por Ciudadanos que insta al Gobierno a llevar a cabo las reformas necesarias para hacer de la custodia compartida la fórmula más deseable y, por lo tanto, la opción prioritaria en los procesos de divorcio en España. El texto, apoyado por el Partido Popular, diputados del Grupo Mixto y PNV, ha sido aprobado por 171 votos a favor, 158 en contra y 4 abstenciones. Durante el debate de la moción, consecuencia de una interpelación presentada por la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha recordado la doctrina del Tribunal Supremo que en una sentencia de abril de 2013 señaló que el artículo 92 del Código Civil no permite concluir que la custodia compartida se trate de una medida excepcional, sino que, al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable. Aunque PP y PSOE presentaban enmiendas que no se han aceptado, finalmente los populares han terminado por apoyar la moción, aunque han criticado la forma y los términos en lo que se ha presentado, incidiendo en que no puede ser aplicada en situaciones de violencia. Los socialistas, en cambio, la han rechazado, ya que creen que los jueces deben estudiar las circunstancias concurrentes en cada caso. Por su parte, Unidos Podemos también se ha opuesto y ha acusado a Ciudadanos de no querer que las familias lleguen a acuerdos, sino de querer imponerlos, calificando de muy peligrosa esta medida de aplicar la custodia compartida de forma preferente en situaciones de violencia. Me ha hecho una propuesta concreta sobre el permiso de paternidad y, señoría, yo le cojo el guante y le pido que lleve ese debate a donde toca, al Pacto de Toledo, porque la prestación de maternidad y de paternidad es una prestación del Pacto de Toledo, una prestación de seguridad social, y ahí la podemos mejorar. Tenemos conexión en directo con Melisa Rodríguez de Ciudadanos, a quien ya saludamos. Señora Rodríguez, buenas noches, enhorabuena por ese triunfo. Antes de nada, han conseguido sacar adelante la moción que obligará a que la custodia compartida sea la opción preferente en los procesos de divorcio en España, pero lo han hecho con Podemos, los socialistas y las feministas en contra. ¿Por qué cree que están en contra si se avanza en igualdad? ¿Cuál cree que es el motivo? Bueno, lo que nos sorprendería es lo contrario, porque lo que ha manifestado la izquierda o la antigua izquierda aquí en el Congreso de los Diputados es que defienden una igualdad sesgada, es decir, una igualdad en la que hay unos derechos que consideran que sí que tienen que ser igualitarios, pero cuando se habla, como es este caso, en el derecho de los niños, el derecho que tienen al nacer y que se les quita cuando no se les está dando ni siquiera la opción de la custodia compartida, pues es ahí cuando tenemos que decir que a lo mejor no se está defendiendo los derechos de todos por igual. Lo que está claro es que lo que se ha demostrado en el día de ayer en el Congreso de los Diputados es que no es lo mismo defender la igualdad de todos, incluyendo los niños y los adolescentes, que defender la igualdad de solamente aquel sector o de solo aquello que nos interesa. Al final estamos hablando de igualdad en términos generales, pero no se está hablando de una igualdad real. Por lo menos no lo está haciendo la antigua izquierda. Y con este cambio, ¿quién se va a ocupar de afrontar los gastos de los hijos? ¿Será también de manera compartida? Hombre, lo tiene que establecer un juez, pero por supuesto que si la custodia es compartida, se entiende que los gastos tendrán que ser compartidos también, pero serán los jueces quienes digan cómo se tendrá que hacer el reparto. ¿Cuáles son los requisitos imprescindibles que va a tener en cuenta un juez para conceder la custodia compartida y en qué casos se va a seguir concediendo de manera exclusiva a la madre?
Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que nosotros lo que hemos propuesto en la moción es que los jueces tengan una herramienta para que en primera opción valoren la custodia compartida y, por supuesto, que nunca se dé la custodia compartida en casos en los que se haya certificado que hay violencia de género, en casos en los que se haya hablado o se vea que el conflicto entre los padres es tan acérrimo que es imposible llegar a un acuerdo. Lo que tiene que primar aquí es el interés, el bien y el interés superior del menor. Y eso es lo que tiene que hacer prevalecer el juez. Lo que está claro es que si hay casos de violencia familiar o casos de discusiones o de enfrentamiento acérrimo entre los padres, pues en ese caso el juez no podrá contemplar esa cuestión de custodia compartida. ¿A partir de qué edad se tiene en cuenta la opinión de los hijos? ¿Es determinante lo que ellos declaren para la decisión final del juez? Bueno, en distintos países hay distintos tipos de regulaciones, unos son más ambiciosos, la ponen como preferente, otros la dan directamente. Hay otros casos muy conocidos a nivel internacional en el cual al final, si no hay acuerdo, el juez se lo acaba dando al padre o a la madre o a alguno de los dos progenitores en función del que haya puesto más facilidades para llegar a un acuerdo, pero nosotros lo que hemos establecido en esta moción no es el modelo concreto, sino instar al gobierno a que haga la ley y cuando esté esa ley hecha, entonces a partir de ahí podremos discutir y podremos ver cómo es, pero no estamos fijándonos en un modelo en concreto. Lo que está claro y lo que nos dice el panorama internacional es la necesidad y la urgencia de regular en esta materia para que los jueces tengan todas las herramientas y puedan al final defender de lo que se está hablando al fin y al cabo, que es de la igualdad y el derecho de los niños. Melisa Rodríguez, gracias y buenas noches. Pues vamos a ver ya con cifras cómo se resuelven hasta ahora los procesos de custodia en España. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues según el INE, los tribunales optan cada vez más por este régimen cuando las rupturas de pareja llegan a los juzgados. Lo que en 2007 ocurría solo en 1 de cada 10 casos, un 9,7 exactamente, en 2015 había subido hasta el 24,7%, una de cada 4 ocasiones. El panorama se completa con un 69,9% de las resoluciones favorables a las madres y un 5,4% a los padres. Una situación claramente injusta para los progenitores que previsiblemente cambiará tras la moción aprobada por el Congreso. Con datos relativos a 2013, en más de 3 de cada 4 casos la custodia sigue siendo atribuida a la madre, apenas un 5% al padre y en torno al 18% a ambos cónyuges. La tendencia se afirma con todo, ya que en 2015 la cifra alcanzaba el 25%. ¿Y qué es lo que tienen en cuenta los jueces para conceder la custodia compartida? ¿Y qué se exige a los progenitores? Pues a tal efecto, por la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de julio de 2014, se establecen las bases de las decisiones según el siguiente criterio. El primero, se procurará que la convivencia con cada progenitor sea lo menos distorsionadora posible en relación a la escolarización de los niños. El segundo, el progenitor que no tenga consigo a los hijos y durante el periodo de convivencia con el otro progenitor gozará de un amplio derecho de visitas. El tercero, no se podrá separar a los hermanos. El cuarto, se establecerá la contribución de cada progenitor a los alimentos de los menores, en el que deberá computarse la atribución del uso del domicilio que fue conyugal y la dedicación personal de cada progenitor a la atención y cuidado de los hijos. Estas medidas se tomarán previa audiencia de los progenitores y del Ministerio Fiscal. Hasta ahora, la ausencia de una ley nacional, que es lo que se va a regular, provocará una enorme desigualdad en las distintas comunidades autonómicas. Tan solo en 5 comunidades se disponían de este tipo de leyes. Cataluña, cuya ley fue aprobada en 2010, es la primera región en custodia compartida, con un 40% de los casos, de la que está muy próxima a Valencia, con un 36%. A escasa distancia se encuentran Aragón y algo por detrás Navarra y el País Vasco, en torno al 27%. 2 puntos por encima de la media nacional. La izquierda y las feministas se oponen y el motivo puede estar en el pago de la pensión alimenticia, que la jurisprudencia también recoge. Según la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de febrero de 2016, la guardia y custodia compartida no exime del pago de la pensión de alimentos si existe desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges. Pues si alguien estuviese tentado de considerar que la custodia compartida le eximía del pago de la pensión cuando exista una diferencia marcada entre los ingresos propios y los de su cónyuge, no da lugar, aunque el hecho de tener que compartir los gastos puede también provocar lo contrario, que una de las dos partes exija la custodia total. Hombre, yo creo que es mejor que se la dé a ambos progenitores porque los dos son los padres del hijo, ¿no? ¿Para qué la va a tener una sola persona? Yo creo que sí, estaría bien a los dos progenitores. Sí, es un tema muy delicado, yo sería incapaz de pronunciarme. Yo creo que se debería discutir, ¿no? No dar directamente por defecto a una persona o a la otra. Yo creo que es un tema de dos, que lo tienen que hablar entre ellos. Nadie tiene que darle nada a nadie, nada más que entre ellos hablarlo. Hombre,
supongo que lo mejor es investigar cada caso, no es decir así como así para uno o para otro. Es mejor la compartida. Prefiero la compartida. Hombre, lo normal es que se le diera la misma importancia, pero en este caso, en que la sociedad no es muy igualitaria, supongo que la mujer también es importante que tenga, porque realmente tiene más responsabilidad la mujer. A ambos progenitores. Yo creo que hay que darle la custodia según el caso, ¿no? Pero a la madre muchas veces, porque es ella la que ha estado más tiempo con el bebé y la que al final tenemos un instinto, ¿no?, materno que el padre no tiene. Hablamos ya con la abogada Giovanna Carril, especializada en Derecho de Familia, muy especialmente en violencia de género. Tenemos con ella conexión telefónica. Giovanna Carril, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Antes de nada, ¿qué le parece la aprobación por parte del Congreso de esa moción que pide regular la custodia compartida como opción preferente en los procesos de divorcio en España? Yo he de decir que me parece bien, pero me parece incompleta. ¿Le parece incompleta? Bueno, ahora profundizamos si le parece. En el caso de las custodias compartidas, ya no es solo uno de los progenitores quien hace frente a los gastos de los hijos, sino que los gastos son compartidos. ¿No es así? Porque este es uno de los puntos de fricción por lo que gran parte de la izquierda no quiere que sea regulado de esta forma. Así es. En muchas de las custodias, las madres piden la custodia exclusiva con el único motivo de tener una pensión compensatoria, una pensión de alimentos que es con creces cubre los gastos de los niños y más allá. ¿Y cuáles son los requisitos o cuáles van a ser los requisitos a partir de ahora con este cambio para que un juez decida decantarse por conceder la custodia a ambos progenitores? ¿Qué van a tener en cuenta? Más o menos van a regularlo como se está haciendo actualmente en Cataluña. Es decir, va a ser el sistema preferente, pero en situaciones de violencia de género o en situaciones donde los padres tienen una relación difícil, no se concederá. ¿Qué pasa con esto? En el primer caso, en el de violencia de género, el problema es que no se impide la custodia compartida cuando hay una condena y el padre denunciado se demuestra que es, digamos, violento, sino con el simple hecho de que exista una denuncia. Esto lo que hace es que muchas mujeres, para evitar la custodia compartida, denuncien por violencia de género independientemente después del resultado. Y la segunda opción es cuando los progenitores no tienen una buena relación. Vaya, el problema está en que para que dos personas no tengan una buena relación solo hace falta que una no quiera tener una buena relación. Con lo cual, cualquier madre que no quiera que se otorgue la custodia compartida, lo que tiene que demostrar simplemente es que no se lleva bien con el padre. ¿Cuál es el real problema? El real problema es que una vez que la custodia compartida, o por la existencia de una denuncia de violencia de género, o porque los padres, los progenitores, no se lleven bien, no se establece, el problema es que automáticamente esa custodia se le concede a la madre. Con lo cual la cosa tampoco ha cambiado tanto. ¿Por qué? Porque queda en manos de la madre el que la custodia compartida se otorgue o no. Señora Carril, pero por lo que nos está diciendo, entonces muchas van a ser las mujeres que denuncien falsamente simplemente para que directamente el hombre no tenga posibilidad de solicitar la custodia compartida. No cambia nada. Esto está ocurriendo y somos algunos, no muchos, los que llevamos diciéndolo mucho tiempo. Señora Carril, ya que hablamos de violencia de género, el Observatorio de Violencia de Género ha publicado hoy nuevas cifras. Asegura que las denuncias se han disparado un 20%. En el registro de víctimas de violencia figuran 38.000 mujeres, un poco más de un 19% más que hace un año. ¿Le da credibilidad a estos datos, a estas cifras publicadas hoy? A que las cifras de las denuncias incrementen, por supuesto. A un cliente mío la semana pasada le han denunciado porque, según la señora, le miró mal. Esto es una denuncia computable a la hora de contar como una denuncia por violencia de género. Ahora, que esta denuncia sea legítima, moralmente aceptable, desde luego que no. Claro que se incrementan. Es la mejor manera de garantizarte que el padre de sus hijos no va a tener acceso a una custodia compartida. Pues señora Carril, se puede decir más alto, pero no más claro. Muchísimas gracias por su valentía, gracias también por su análisis y muy buenas noches. Buenas noches. En absoluto pienso eso, señor Baldoví, se lo digo con franqueza.
Es más, creo que mi obligación es gobernar y trabajar para consolidar en España la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo. Hay 3 razones por las que creo que debo gobernar. En primer lugar, porque presido el partido que tiene el mayor número de escaños en esta Cámara, 137 diputados y el segundo 85. Con la socarronería gallega a la que es tan aficionado, así ha contestado Mariano Rajoy a un Baldoví que empezaba su acusación en el Congreso pidiendo la cabeza del jefe del Ejecutivo y que continuaba desgranando un rosario de dimisiones pasadas en las que decía que por muchísimo menos ministros y diputados dejaban su escaño. Recordamos los tensos momentos vividos la mañana de este miércoles durante la sesión de control. Usted, señor Rajoy, nos cuesta mucho dinero. Acabo. Señor Rajoy, usted lo ha sido todo dentro del PP, vicesecretario general, presidente, ha dirigido campañas electorales. Sinceramente, no puede ser que usted no se enterara de nada, ni de que le paguen actos electorales, ni de la reforma de su sede electoral. No es posible tanta ignorancia. Piénselo, le haría un gran servicio a este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo lamento mucho, señor Baldoví, pero no me ha convencido su intervención. Usted está empeñado en que dimita, pero luego cuando alguien pone una moción de censura para echarme, le pega una bronca por poner una moción de censura. No me extraña que le haya calificado de élites conservadoras. El diputado de Compromís no era el único que esta mañana ponía en un aprieto a Mariano Rajoy a cuenta de la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar la amnistía fiscal de Montoro. La nueva portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha decidido estrenarse en la Cámara pidiendo explicaciones al respecto a los populares. Con su amnistía fiscal de su gobierno han venido, escúcheme bien, a legitimar como una opción válida la conducta de quienes de forma insolidaria incumplieron su deber de tributar con acuerdo a su capacidad económica, colocándoles formalmente en una situación más favorable que la del resto de los ciudadanos. ¿Qué le ha contestado Mariano Rajoy? Pues ha restado importancia a la sentencia, asegurando que lo dicho por el tribunal se sustenta en juicios de valor y que no tiene efectos en la práctica. Y ya dirigiéndose directamente a Margarita Robles, le ha recordado las 2 amnistías fiscales llevadas a cabo por Felipe González en la década de los 90. La regularización fiscal también se había hecho en España, con gobierno socialista y en 2 ocasiones, pero con 2 diferencias sobre la que nosotros hicimos. La primera es que nosotros estábamos en una situación de prequiebra, cosa que no le ocurría al Partido Socialista, que la última en el 91 estaba en una situación boyante. Y la segunda es que con ustedes las rentas afloradas no pagaron y con nosotros sí. Y con ustedes los defraudadores no se identificaban porque le dieron pagarés opaco y con nosotros sí. Esa es la pequeña diferencia, señora Robles. Cristóbal Montoro ha salido en tromba a defender su gestión, asegurando que si se hizo la amnistía fiscal era porque nos encontrábamos en una situación excepcional de asfixia. Y como Mariano Rajoy no ve motivos para dejar el cargo, algo de lo que asegura no tener intención hasta que acabe con el déficit en España. Lo que le importa es que dimita, o sea, quiere decir, entonces estamos en ello, pero desde tiempos inmemoriales. Yo recuerdo desde que entré en esta Cámara, hace más de 20 años, el Partido Socialista, antes de que tuviera mi primer cargo público, ya pedía mi dimisión. Y es una medida tomada en un momento de asfixia completa de país. Por la amnistía fiscal. Usted tiene que dimitir, tiene que pedir perdón a los españoles, el señor Rajoy también y su gobierno. ¿Dimitirá usted o no a resultas de la sentencia del Tribunal Constitucional referida a la amnistía fiscal? Para no tener que subir el IVA, y tuvimos que subir el IVA a continuación, porque esta era la situación que vivíamos en el año 12, pues esa medida para lo que ha servido es para que hoy haya crecimiento y creación de empleo, para que realmente quienes estaban evitando a la hacienda pública hoy estén contribuyendo. Y este que van a ver a continuación ha sido otro de los momentos más comentados de la sesión de control. El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña ha vuelto a elevar el tono del debate de la Cámara al calificar de miserable al ministro del Interior y exigirle que pidiera perdón por, básicamente, y según él, tener manía a los catalanes. Rufián se ha negado además a disculparse con Juan Ignacio Zoido cuando la presidenta del Congreso, Ana Pastor, así se lo ha exigido. Pedimos que dimita. Le pedimos que dimita por miserable y por irresponsable. Y le pedimos, cálmense. Al señor Rufián si retira la palabra miserable de su intervención. No.
Un parlamentario insulta a otro en el Pleno del Congreso, concretamente a un ministro, se niega a pedir perdón. ¿Nos merecemos a los representantes que tenemos? Gonzalo. Algunos de ellos seguro que no nos los merecemos. El Congreso se ha convertido en un abanico de diferentes partidos con ideologías diferentes, aunque por cierto con muchas más similitudes de lo que la gente se cree. Pero eso es un debate que abordaremos otro día. Bueno, ello no debe suponer que cada uno puede acudir a la Cámara Baja con las formas que le dé la gana, diciendo lo que le dé la gana, utilizando el lenguaje que se le antoje y tratando al resto de señorías con insultos. El insulto de Rufián al ministro del Interior hoy no nos sorprende. Los que supuestamente provienen de la nueva política están demostrando que no tienen ni educación, ni formas, ni respetan las más elementales normas de cortesía política. No se es mejor parlamentario por insultar a alguien, sino por demostrar que su actuación política merece ese calificativo. Insultar es lo más fácil, señor Rufián. Trabajar y demostrar las vergüenzas políticas del oponente es lo complicado. Y eso es lo que Rufián, Iglesias y compañía no tienen ni la más remota idea de hacer. Ya, oye, cuando haya algo ya se lo diré, ¿eh? Mariano Rajoy se ha negado a aclarar si llamará o no a Pedro Sánchez. Quien sí ha hablado con el líder de los socialistas ha sido Pablo Iglesias. Una conversación de 30 minutos en la que ambos dirigentes han tratado diferentes asuntos como la situación social y política de España, la corrupción y el desafío catalán. Además, Sánchez e Iglesias han quedado en reunirse en persona el próximo martes por la mañana en la Cámara Baja. En él, Iglesias, en ese encuentro, planteará añadir más temas de trabajo conjunto entre ambas formaciones, encuentro de equipos y la necesidad de explorar opciones para sacar al Partido Popular del Gobierno. No será hasta el viernes, cuando Pedro Sánchez se reúna con Albert Rivera, que antes del encuentro ya ha advertido al líder de los socialistas que no se citará con él para hablar de mociones de censura. Como nos planteamos una hoja de ruta para sacar al Partido Popular de las instituciones, y creo que sería sensato que normalizáramos el trabajo, y creo que esa reunión de equipos es necesaria y le voy a proponer que la tengamos lo antes posible, ojalá pueda ser la semana que viene a más tardar. Pues por supuesto que voy a hablar con el secretario general del PSOE, es un partido con el que tenemos relación también en algunas comunidades autónomas, pactos aquí también de algunas leyes que hemos aprobado juntos, pero si lo que quiere entrar el señor Sánchez es en un bucle para volver a hablar del año pasado, del año anterior y volver a plantear mociones de censura con Podemos, los separatistas, pues no hace falta que nos reunamos. El otro día me decía un amigo mío, dice, mira Ani, la intervención del otro día, los 5 minutos que tuviste fue como el gol de Iniesta en el Mundial. Has hecho feliz a 30 millones de españoles. ¿Por qué? Porque en ese discurso, que hoy no se ha puesto en el corte que pusiste, los de Podemos, los líderes de Podemos dicen que ellos representan a la gente. Y hay 30 millones de españoles que no les votaron. Pero ¿qué es lo que dijo Oramas durante su intervención en el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy? Lo recordamos. Y sobre todo creo que a esta gente hay que quitarle la careta, ¿no? Ha hecho mucho daño, como dije, a gente a Venezuela, donde en Canarias tenemos tantos, hay 200.000 venezolanos de primera y segunda generación, vivimos intensamente. Venezuela se considera la octava isla. Pues no eran estas las declaraciones a las que nos referíamos, sí que se refería a quitar la careta a Podemos. Bueno, pues con la precisión de un reloj suizo, el pasar del tiempo desenmascara por sí solo a los miembros de la formación morada. Por ejemplo, tras la imputación de los consejeros de Ahora Madrid, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, Pablo Iglesias aseguraba estar muy orgulloso de ambos al considerar que su comportamiento ha sido en todo momento ejemplar. Señor Iglesias, ¿deben dimitir los dos concejales del Ayuntamiento de Madrid que han sido imputados? Todo lo contrario, lo que han hecho Celia y Carlos ha sido investigar la corrupción y precisamente les atacan y les denuncian por investigar la corrupción, por actuar conforme a derecho, haciendo una cosa que no podían hacer los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que era un informe para investigar la corrupción vinculada a periodos del Ayuntamiento en manos del Partido Popular. Por eso el Partido Popular está tan nervioso. Creo que han tenido un comportamiento ejemplar. A nosotros nos van a seguir atacando y denunciando. Me pareció escuchar al señor Iglesias que está muy orgulloso de estos dos concejales. Hombre, hay que pedirle seriedad. Esto no es el partido del cambio. Podemos no es el partido del cambio. Es el partido de la incoherencia. Es el partido de la soberbia. Es el partido del engaño.
y es el partido de la falsedad, porque esto sencillamente es una gran falsedad. Tenemos que exigir al señor Iglesias y a la señora Carmena que pidan responsabilidades políticas a sus dos concejales, porque, ojo, esto es muy grave. Que con las propias reglas de juego, con el propio código ético que se ha autoimpuesto ahora Madrid, deberían dimitir. Pero me parece que lo que no vale es defenderles a ultranza, como está haciendo Pablo Iglesias, y decir que son ejemplares, pero si fueran del PP o del PSOE de Ciudadanos, pues serían los más malos de la clase, ¿no? Entonces yo creo que no podemos decir una cosa y la contraria. Es un error seguramente político, vamos a ver si también lo es judicial y hay delito o no hay delito. Pues tiempo, hoy miércoles cambiamos nuestra cita habitual con la historia de los jueves, la cambiamos al miércoles y hablamos de armas secretas de los nazis. Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué hablamos de armas secretas de los nazis? ¿Cuál es la efeméride que nos hace hablar de ello? Un 20 de junio se probaron los primeros prototipos de aviones a reacción, que es un tema muy interesante y que tuvo su influencia en la Segunda Guerra Mundial y después. En consecuencia, pues lo hemos utilizado un poco de percha, que decimos, ¿no? Para percha poder informativa fundamental. Eso es. El experimento fue muy exitoso. Los alemanes serían los primeros en desarrollar este tipo de aviones durante la guerra. Así es. La verdad es que los alemanes desarrollaron una gran cantidad de experimentos de todo tipo y particularmente en la cuestión aérea, ¿no? Pensemos que 20 años antes, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, los aviones son de tela y de madera, ¿no? Y en 20 años pasan a aparecer los aviones impulsados a reacción, ¿no? Fue un salto verdaderamente vertiginoso. Todo el mundo sabe que la guerra son los periodos en los que se produce un mayor desarrollo. O sea, nada ayuda tanto al progreso como la guerra, porque la necesidad, lógicamente, agudiza el ingenio. Y esto pasó con la aviación de guerra, con la aviación alemana. En vísperas de la guerra... ¿Los nazis eran los que mejor aviación tenían? En principio sí, porque llevaban un programa de rearme más desarrollado que el resto. Después no pudieron competir con el poder de la industria fundamentalmente norteamericana. Pero a estas alturas estaban más o menos las investigaciones, relativamente cerca las británicas de las alemanas. Pero los alemanes iban por delante. Tenían un equipo de científicos que era de primera magnitud, tenía una base que era en Peenemünde, en el Báltico, donde hacían todo tipo de experimentos, y estaba nada menos que Werner von Braun, el gran científico de los cohetes alemanes que después se llevaría a los norteamericanos y que sería fundamental para llegar a la Luna y que sería el impulsor decisivo de este programa, ¿no? Crearon el Heinkel 176 que el constructor llevó a cabo, impulsando con cohetes este avión, y tuvo una presentación un poco regular, ¿no? Salió bien al principio, pues porque los prototipos siempre son muy complicados, nunca cubren las expectativas en la primera prueba, ¿no? En la teoría sobre los planos sí, pero luego al final pues siempre acaba habiendo fallos. ¿Qué pasó? Pues que se presentó, la cosa quedó medianamente bien, pero cuando se volvieron a repetir las pruebas a comienzos de julio, ya empezaron a fallar las cosas. Y en la presentación que se hizo ante Hitler, que era muy partidario de las nuevas tecnologías, de toda la modernización, etcétera, sin embargo, sabía que el coste que absorbía este avión, la cantidad de dinero que absorbía, era demasiado alta y los plazos que se le asignaban a la producción del avión eran demasiado largos. Él pensaba en una guerra mucho más corta, no en una guerra como la que luego vendría. En consecuencia, no impulsó este proyecto hasta que llegamos a la mitad de la guerra, hasta que ya era demasiado tarde. Paz, también los submarinos alemanes llevaban muchísima ventaja tecnológica a sus enemigos y pusieron en verdaderos aprietos a los aliados. ¿Por qué? ¿Qué tenían distinto a los de los más? Pues al principio los submarinos alemanes y todos los submarinos realmente no eran submarinos, les llamamos submarinos, pero no son submarinos, son sumergibles. En realidad eran barcos que navegaban como los demás, solamente que tenían la capacidad de llegar a un determinado momento, sumergirse, pero no podían navegar mucho tiempo bajo el agua. Por tanto, muchas veces en la persecución de submarinos bastaba con acosarles durante el tiempo suficiente para que el submarino tuviera que emerger. No podía producir suficiente aire y es más, los motores diésel lo que hacían era consumir oxígeno, etcétera, con lo cual estaban en gravísimos problemas. Y fue tanto así hasta el año 43, en que los alemanes empezaron a producir el prototipo XXI, el 21, que fue un prototipo que se montó por secciones. Ante el bombardeo de los aliados era muy complicado producirlo, se montaba por secciones y empezaron los alemanes a producirlo. Llegaron a construir unos 120 aproximadamente, pero solo votaron 4, porque llegó muy al final de la guerra. Estos sí eran submarinos. Eran capaces de viajar por debajo del agua desde Alemania hasta Japón, o sea, prácticamente dar la vuelta al mundo.
cosa que entonces era absolutamente impensable, y hasta que no aparecen los submarinos ya en los años 50 propulsados por energía atómica, fueron los submarinos más avanzados de su tiempo. Por supuesto, los aliados, los británicos, sobre todo los norteamericanos, se llevaron rápidamente todas estas secciones cuando llegaron a Alemania y crearon sus propios submarinos con base en estos submarinos. En estos submarinos. Bueno, Paz, pero sobre todo las armas secretas importantísimas son las armas milagrosas o de la venganza. Permítame que lo lea porque es que no soy experta en estas armas secretas. La V1 y la V2, que se lanzaron sobre todo contra Inglaterra en gran número. ¿Qué eran estas armas de la venganza? ¿En qué consistían? ¿Y qué efecto tuvieron? Bueno, los alemanes les llamaban las Wunderwaffen, o sea, las armas milagro o las armas maravillosas, ¿no? Y también se les conocían como las armas de represalia, ¿no? De la venganza, me has puesto Sí, aquí. de la venganza o represalia, sí. Bien. Efectivamente. Pues era una respuesta de los alemanes al poderío aéreo británico y norteamericano, sobre todo de los aliados. Una respuesta, digamos, que ya no podía dar la Luftwaffe, la Fuerza Aérea, porque no tenía posibilidad de enfrentarse, digamos, en condiciones de igualdad. De condiciones. Y entonces crearon pues unos cohetes, porque es lo que eran. Son los primeros cohetes que también crea von Braun, los primeros cohetes de la historia. Son cohetes que empiezan a realizar sus primeras pruebas a comienzos de la guerra, en el año 41, pero que no entran en combate hasta el año 44, ya muy avanzada la guerra. De hecho, las primeras V1 se lanzan, si no recuerdo mal, el 15 de junio del 44, es decir, que ya hace 10 días, 9 días, que los aliados han desembarcado en Normandía. La cuestión de las armas de venganza, digamos, como se les llamó, fue que llegaron demasiado tarde, pero que además tuvieron un impacto relativo, porque su precisión no era excesiva. Pensemos que muchas de ellas ni siquiera alcanzaron propiamente Londres, o sea, se quedaban en las afueras. Su precisión no era excesiva. Tenía una gran velocidad, por ejemplo, la V2 viajaba nada menos que casi a 6.000 kilómetros por hora. Pensemos que los aviones medios de aquella época viajan a 500 y pico, como mucho los cazas. Sí, o sea, estamos multiplicando por 12 la velocidad de un caza. Eran en ese sentido casi imposibles de interceptar. Y las dos cayeron sobre una Gran Bretaña que ya esperaba el final de la guerra. Y entonces, desde el punto de vista moral, fue muy duro para los sobre todo londinenses, tener que aceptar que ya estando en el continente, ya Alemania en retroceso, con la guerra, con el final de la guerra, al menos teóricamente, luego tardaría todavía 9 meses o 10, pero con el final de la guerra a ojos vista, a las puertas, que de repente les volviera a caer otra vez aquella carga de muerte desde el cielo, como la época del Blitz de 1940-41, fue muy duro para los británicos en ese sentido moral, ¿no? Y fueron armas de represalia en ese sentido. También se utilizaron, aunque menos, con un carácter militar, contra concentraciones de tropas del enemigo y tal, pero era más para minar la moral, ¿no? Sí. En el desarrollo nuclear, Paz, también Alemania empieza muy bien, pero luego los norteamericanos les superan. Por la misma razón un poco que lo que hemos hablado anteriormente, los alemanes llevaban una investigación del armamento atómico, bueno, de la energía atómica en general, más adelantada que nadie. De hecho, después de la guerra, el primero que recibe el premio Nobel de Física es Otto Hahn, alemán, no es ningún norteamericano, ¿no? Quiero decir con esto que eran los más avanzados. El problema fue que los alemanes, el gobierno alemán, el gobierno de Hitler, bloqueó la investigación del armamento atómico por lo mismo, porque pensaba que la guerra nunca duraría tanto como para que pudiera ser empleada ese arma. Sin embargo, los norteamericanos, desde el año 39, empezaron a desarrollar ese proyecto, metieron una cantidad indecente de dinero en él y además se aprovecharon de muchos científicos que habían salido de la Alemania de Hitler por razones raciales, judíos, o por razones ideológicas comunistas, que trabajaron en el proyecto Manhattan. Solía decirse que el proyecto Manhattan lo dirigía Adolf Hitler, ¿no? Porque digamos que el odio contra Hitler era lo que promovía todo aquello. Además de esos que escaparon, esos científicos, después, cuando termina la guerra, se quedan tan impresionados los aliados con los científicos alemanes, los que sí que estaban con los nazis, que se los reparten. Sí, hubo desde luego un verdadero rapto de científicos terminada la guerra por parte de los aliados occidentales, de los británicos y norteamericanos y de los soviéticos. Hubo un reparto, en ocasiones se les ofrecía buenas condiciones para que trabajaran con ellos y en otras ocasiones la verdad que se les forzó de forma absolutamente, o más o menos obligada, en algunos casos francamente obligadas, ¿no? De hecho, una parte importante de la estrategia final de la guerra por parte de los soviéticos fue, a la hora de entrar en Berlín, fue la de ser capaces de llegar hasta el Instituto Kaiser Guillermo II, que era, digamos, un instituto puntero en el desarrollo científico y que también tenía reservas de uranio, que eran lógicamente muy importantes para todo lo que tenía que ver con el armamento atómico, ¿no? Y digo que esa necesidad de apropiarse de esas reservas
jugó un papel importante a la hora de tomar Berlín. Se repartieron los científicos y después, cuando los soviéticos pusieron en el aire el primer Sputnik, el año 57, si no recuerdo mal, y le sacaron así ventaja en la carrera espacial a los norteamericanos, se decía en Estados Unidos, como chiste, que los soviéticos habían sido capaces de eso porque sus alemanes eran mejores que los nuestros, ¿no? Sin embargo, Paz, a pesar de esa superioridad de los científicos alemanes, esto no fue suficiente para cambiar el curso de la guerra. ¿Por qué? Bueno, con respecto a las armas maravillosas, ¿no?, que hemos dicho, las armas de venganza o represalia, y en general al desarrollo armamentístico alemán, tenemos que decir que llegó demasiado poco y demasiado tarde. Alemania ya no tenía una capacidad, una vez que decide emprender la producción de este tipo de armamento, ya no tiene una capacidad para producirlo como la que hubiera tenido antes, está sometida a bombardeos. Por otro lado, y por tanto no puede producir todo lo que necesita. Además de eso, la guerra, cuando esto se empieza a producir, la guerra da un giro que ya es irreversible. La producción de la industria norteamericana es sencillamente brutal y aplastante. Es la industria norteamericana y, por supuesto, la sangre soviética la que terminará aplastando a Alemania. Por más que hayan producido, con excepción de lo atómico, armas maravillosas, no podrán dar ese vuelco a la guerra. Pues ha quedado clarísimo, interesantísimo un día más. Paz, muchísimas gracias. Pues nos vemos la semana que viene, ya veremos si miércoles o jueves. Misma hora, 8:30, mañana, no nos fallen. Les dejamos con Tiempos Modernos. Después, Gracias por Nada. Y a las 10 de la noche, El Gato al Agua. Volvemos mañana. Gracias. Volvemos en un minuto. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. ¿Qué es para vosotros informar? Pues contar la verdad. Eso, sin influencias, sin miedos. Aunque os desacrediten por estar donde estáis. Es el riesgo que corremos. A ti no te han llamado ultra ni insultado por la calle. El problema está en que hasta los políticos quieren que comas de su mano. Y si no lo haces, hasta luego. ¿Y entonces qué hacemos? Seguir siendo nosotros. Mantener nuestra identidad. Ser Intereconomía, al precio que sea.